El siguiente programa es para todos. No contiene escenas de sexo ni violencia. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que no es otra cosa que una semilla sembrada en el corazón para que siempre mantenida bajo el gozo de la esperanza pueda producir frutos y frutos de vida eterna y de salvación. Quiero retomar un elemento fundamental precisamente en la celebración que se nos avecina y el novenario obviamente que hemos venido haciendo preparación para este maravilloso acontecimiento. Esto es Pentecostés. Pero inicialmente hagamos un momento de oración. San Anselmo de Canterbury, un santo del 1033-1109, en un libro llamado el Proslogium, decía estas palabras: deja por un momento tus preocupaciones, oh hombre insignificante, y entra en Dios. Vamos a entrar en un momento en el mundo de Dios, que es el mundo de la paz, de la alegría, del consuelo, de la fortaleza. Vamos a suplicarle que nos guarde, que nos libere, que nos santifique, que nos dé el don y la gracia de descubrir el sentido de nuestra vida, a pesar de los problemas, de las dificultades. No es fácil la vida, pero la gracia de Dios dispone el corazón, no solo para que permanezca fiel a Dios, sino para que pueda enfrentar la cotidianidad, las dificultades diarias. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Madre de Jesús, a la llena de gracia, a la bendita entre todas las mujeres, que igualmente disponga nuestro corazón para que su Hijo siempre tenga un lugar en cada uno de nosotros. Dios quiere actuar en nuestra vida, pero si el corazón no se le abre, Dios nada podrá hacer. Dios que te creó a ti sin ti, decía San Ireneo de León, un santo del año 140, sin ti no te podrá salvar, porque la salvación no es otra cosa que el corazón que se abre a la acción de Dios, y la acción de Dios que transforma y hace nuevo el corazón y la existencia. Y San Rafael Arcángel igualmente, al peregrinar con nosotros, nos dé la fuerza necesaria para salir adelante, para continuar en medio de este valle de lágrimas, hasta que contemplemos a Cristo gozoso, triunfante, glorioso, en el reino de la salvación y de la paz. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, habla de la venida del Espíritu Santo con estas palabras: llegado el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que, dirigiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos que allí residían, hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Bien, empecemos un poco de pronto presentando esta solemnidad de Pentecostés. La celebración de Pentecostés inicialmente era una fiesta judía, una fiesta que incluso en el hoy se celebra. Es la fiesta de los 50 días que conmemora Israel por Dios haberles concedido la gracia de salir de Egipto y de recibir la ley de Dios en el monte Sinaí, recibida por Moisés. Por eso esta fiesta año tras año la celebran los hijos de Israel. Y el cristianismo experimentó un elemento nuevo, y es Cristo resucitó. A los 40 días ascendió al cielo, y a los 10 días siguientes, es decir, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo bajó sobre Santa María Virgen y los apóstoles. ¿En qué lugar recibieron ellos el Espíritu Santo? Pues se dice que era un cenáculo, es decir, era la parte baja quizás de una casa. Los discípulos de Jesús estaban escondidos por miedo a los judíos. Así se expresa claramente en los textos de Hechos de los Apóstoles y de los Evangelios. Y el Señor les había dicho, capítulo 28 del Evangelio de San Mateo, antes de ascender a los cielos, va a decir el evangelista Lucas, y obviamente el texto de Hechos de los Apóstoles, que ellos se quedaron en Jerusalén por miedo a los judíos. Pero el Señor les había dado que a ellos se les iba a dar todo poder. Fue precisamente el evangelio muy hermoso del domingo, al que algunos teólogos llaman el sermón de los 4 todos. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, y estaré con ustedes todos los días. Ese es el sermón de los 4 todos. Claro, no es todo solo en un término, sino que el todo significa universalidad. O sea, es un sermón de la universalidad, de la presencia de Jesús garantizada a través del Espíritu Santo en el corazón mismo de los creyentes. Esta semana hemos venido tomando el capítulo 17 de San Juan, que de hecho es un capítulo maravilloso. Bueno, todo el Evangelio de San Juan, los 21 capítulos son maravillosos. Desde el capítulo 1, que habla del prólogo, del verbo, de la palabra, hasta el capítulo 21, que concluye con la confesión de fe de Pedro, al preguntarle 3 veces Jesús si lo ama, y al Jesús descubrir la tristeza y la angustia de Pedro frente al recuerdo de las negaciones. Pero en este capítulo 17, muy especialmente, el Señor se mete en el mundo del Padre, en la intimidad de Dios. Segundo, habla de los discípulos al Padre, para que vivan en 2 elementos fundamentales: la unidad y la verdad. Estos 2 elementos son básicos. La unidad, que implica la renuncia al egoísmo, que es la estrechez del corazón y de la vida, para abrirse a un amor de Dios que es propiamente pleno y que concede la identidad no solo de la persona, sino lo que es aún más importante, la identidad de la iglesia. Y lo segundo, el Espíritu Santo concede el don y la gracia, según ese capítulo 17, de vivir ese amor de Dios, pero en una verdad plena. Juan 8:32 dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese capítulo entonces es básico, y termina el capítulo 17 con una oración por los que a lo largo conocerán a Dios, única verdad plena y auténtica, y lo conocerán a través del anuncio de los discípulos de Jesús. Por eso entonces yo creo que estas lecturas de estas 2 semanas, tanto de la semana previa a la Ascensión como de esta semana previa a la venida del Espíritu Santo, nos preparan y nos disponen para que el corazón entonces esté alerta. Volvemos entonces con Pentecostés. En estos 9 días, hasta la gran solemnidad de la vigilia de Pentecostés, los cristianos aguardamos al Espíritu Santo. El padre Astete escribió en el año de 1599. Fue la respuesta al Concilio de Trento, celebrado a partir
de 1546 y concluido en 1563. Y este catecismo, entre las muchas cosas que nos enseña, es saber entender el amor de Dios y el amor trinitario de Dios. Vayamos a la teología trinitaria para que entendamos un poquitico mejor estos elementos del Padre Astete. La teología trinitaria dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y estas tres personas trinitarias tienen dos cosas que son muy importantes para entender ese amor de Dios. Lo primero es la Trinidad inmanente, Dios que se ama inmensamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y otro elemento es la Trinidad económica. Dios no solo se ama, sino que se da a la humanidad. Y ese amor de Dios se ha dado en dos momentos de la historia. Primero, en la gracia de la salvación, en la encarnación de Jesucristo. Y lo segundo, en el misterio de Pentecostés. El Padre envió al Hijo, y el Hijo y el Padre enviaron al Espíritu Santo. Ese es el primer concepto. Trinidad inmanente, Dios que se ama. Trinidad económica, Dios que ama a la humanidad. Ese texto tan maravilloso de San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que ninguno de los que creen en Él perezcan, sino que tengan vida eterna. El segundo elemento, que es muy fundamental lograr aclarar, es que la Santísima Trinidad tiene funciones, es decir, se muestra, se revela a la humanidad. El Padre se ha revelado siendo el que ama, el Hijo se ha revelado siendo, en el misterio de la encarnación y de la muerte, siendo el amado, y el Espíritu Santo, podríamos decir lo que es el eslabón, es la cadena que va a unir el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre y por la humanidad. Por eso se ha definido siempre: el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Pero también notamos que dentro de las funciones, lo propio del Padre es crear, lo propio del Hijo es salvar y lo propio del Espíritu es santificar. Yo en una Eucaristía les decía que el señor obispo ha colocado un gran interés en que todas las parroquias, y muy concretamente los templos, tengan dos sagrarios: el sagrario donde se guardan las formas consagradas, las hostias, y otro sagrario que es donde se guardan los santos óleos. Entonces, el uno es el sagrario donde Jesús se da en el misterio eucarístico, y el otro sagrario es la manera como el ser humano entiende el amor del Padre a través de la santificación, es decir, a través de los sacramentos. Por eso un sacramento no es otra cosa que la manera como Dios santifica a la humanidad. Cuando usted, por ejemplo, se confiesa, ¿qué es lo que usted está haciendo? Renunciando al pecado y diciéndole a Dios que usted quiere ser santo, por eso renuncia. Cuando un niño es bautizado, decirle a los padres de familia: ustedes quieren que este niño que han presentado a la iglesia sea bautizado según la misma fe que han proclamado. Preguntarles eso es lo mismo que preguntarles: ustedes quieren que este niño sea santo. Claro, hay un compromiso muy grande en la santificación, y es primero la decisión personal. Dios no entra a regañadientes, Dios no entra obligado al corazón. Yo creo que es de las grandes cosas que el cristianismo ha logrado entender en su teología a lo largo de los siglos. Si el corazón no se abre al amor de Dios, Dios no obliga a nadie a amarlo. Es decir, es una decisión personal. Por eso todos los días uno tendría que orar por la conversión personal, para uno encontrarse entonces con el misterio de Dios. Entonces, por eso es de vital importancia el entender estas funciones de la Santísima Trinidad y el abrir el corazón a esa gracia que Dios siempre nos ofrece. Dios actúa si el corazón está limpio y se abre a su gracia. Uno podría preguntarse: ¿un corazón lleno de pecado, en ese corazón Dios puede obrar? Sí, siempre y cuando el corazón clame por Dios.
Si el corazón no clama por Dios, no. Está como cuando usted ya es adulto, muy distinto a un niño. Un niño llora cuando necesita el tetero o quiere que la mamá le dé leche. El niño llora. Ya los papás o la familia saben que este niño necesita alimento. Pero no como adulto, hay veces se pone de orgulloso. Y dice, yo no voy a comer y no voy a comer porque yo estoy peleado con los de la casa y no voy a comer y no come. Y eso de noche las tripas chillan y buscando alguna cosa para comer. Y al día siguiente pasa lo mismo. Entonces hay un momento en el que uno se llena de humildad y tiene que ir a la cocina a comer o a un restaurante a comer o a disfrazar de alguna manera esto para poder comer algo. Lo mismo pasa con el Espíritu. Entonces, si la gracia de Dios no se invoca y si el corazón no se abre, indudablemente perdemos el tiempo. Es que Dios no llega a nosotros sin que nosotros lo pidamos. Nosotros tenemos que suplicar a Dios. A mí me gusta mucho este salmo, Salmo 129. Es un salmo tradicionalmente llamado de profundis. Se ora mucho, sobre todo en los entierros, en los sepelios. Y en la primera parte dice, desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y añade el salmista, si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Yo creo que esto nos ayuda a entender que a Dios hay que clamarlo todos los días, todos los días. Uno no puede cansarse de pedirle a Dios. Qué horrible, por ejemplo, cuando la gente se cansa de orar. Padre, yo llevo 10 años pidiéndole lo mismo a Dios. Y la respuesta que uno le da siempre es, quizás la manera como usted lo ha hecho no es la adecuada. Y segundo, a Dios más que pedirle es colocarnos en sus manos y Él lee nuestro corazón y nuestra vida. Pablo incluso lo dice, para los que aman a Dios, todo les coopera a su favor. Es decir, Dios siempre actúa en nosotros, pero actúa un poco más en aquella persona que se abre más y más a la acción de Dios. Miren ustedes, con los años que uno tiene y con la pobre experiencia de oración, uno ha logrado entender esta realidad. Entre más pecador se es, más exigente es el corazón con Dios. Y entre menos pecador se es, más golpe se da uno de pecho, porque reconoce lo poco que es y la profunda necesidad de Dios. Y yo creo que eso es fundamental. A Dios lo necesitamos tanto como los peces necesitan del agua, o como las aves necesitan del viento, o como nosotros necesitamos del agua, del aire, de la tierra. Dios es más fundamental de lo que uno entonces pudiera imaginar. ¿Qué otro elemento fuera de la santificación nos concede el Espíritu Santo? Nos da los dones. Diferenciemos dos cosas: los dones de los frutos. Cuando usted acude al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da un don. ¿Y un don qué es? Una semilla. Usted le pide, por ejemplo, al Espíritu Santo, dame el don de sabiduría, o el don de entendimiento, o el don de consejo, o el don de fortaleza, o de ciencia, o de temor de Dios. Entonces pedimos ese don. Y el Espíritu Santo nos sale con una semilla muy pequeñita. Claro, ese es el problema. Nosotros no queremos semillas. Nosotros quisiéramos frutos. ¿Cuántos de ustedes, incluso yo mismo, quisiéramos sembrar una matica de aguacate ahoritica y al mediodía estar almorzando aguacate? Eso quisiéramos. No, el Espíritu Santo nos da una semilla muy pequeñita, una semilla pequeñita. Y los frutos es lo que nosotros debemos producir, los frutos. Entonces el Espíritu Santo da semilla y los frutos es lo que en nosotros produce la gracia de Dios a través de la santificación obrada por el Espíritu Santo. Y eso sí es fundamental. Nunca el Espíritu Santo le va a dar a usted frutos. Los frutos son el resultado ¿de qué? De su santificación, de su apertura al Espíritu Santo, de la manera como usted asume los dones del Espíritu Santo y los vive. Pero hay algo muy importante todavía, y es que los dones del Espíritu Santo actúan en nosotros si los vivimos en medio de la comunidad.
Esto no es como algo que uno esconde o que guarda. Capítulo 25 de San Mateo, cuando se habla de los talentos y de estas parábolas escatológicas. No, todo don que usted recibe no es solo para usted. Es un don que debe estar al servicio de toda la comunidad cristiana. Por eso, cuando uno define un don, tendría que decir un don es un regalo, es una prebenda. Y es un regalo que se nos da en la medida en que lo compartamos con los otros para que crezca tanto la persona como en sí la comunidad. Vamos a ver un poco, muy brevemente, como cada uno de estos dones, qué es lo que hace. ¿Qué hace, por ejemplo, el don de sabiduría? La sabiduría nos permite entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que genera la gracia y qué es lo que genera el pecado. Cuando alguien no tiene el don de la sabiduría, le da lo mismo lo uno que lo otro y no discierne, sino que se queda simplemente ahí. Claro, es uno de los grandes pecados de nuestra sociedad, y es cuando al mal lo llamamos bien y al bien lo llamamos mal. Entonces no sabemos discernir, no sabemos diferenciar claramente, y en esto es muy importante la conciencia. ¿Para qué le sirve a usted y para qué me sirve a mí la conciencia? Para un elemento simple. La conciencia me permite darme cuenta qué es lo que yo tengo que tomar en mi vida y que me aprovecha, y qué es lo que tengo que descartar simplemente porque no me sirve o no me aprovecha para nada. Es el don de sabiduría. El don de entendimiento nos concede entender las verdades de Dios. Pero también miremos lo contrario, entender no las verdades tanto del mundo, sino la situación propia del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque no siempre hay verdad en el mundo, pero no siempre hay mentira en el mundo. Uno tiene que mirar como muy bien las cosas, pero el entendimiento nos concede darnos cuenta adecuadamente cuál es la verdad de Dios. Esta semana, en el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 3, se decía esta frase muy bonita: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o al que tú has enviado, Jesucristo. Lo mismo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, por allá por el versículo 68-69, donde Pedro le dice al Señor: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El tercer don, consejo, es tratar de discernir en medio de los caminos de la vida, y en medio de estos caminos tomar el camino más adecuado. No todo desecho nos lleva realmente al lugar al que queremos ir, y en ocasiones, si llegamos al lugar donde debemos ir, muchas veces llegamos embarrados y vueltos nada por las caídas. Eso que nosotros hay veces recorremos cuando está la carretera, nos dicen: no, váyase por este desecho, y uno empieza a bajar y eso está vuelto nada o lleno de café, de maleza. Y es verdad, uno puede llegar a la casa, incluso quizás un poquitico antes, pero los atajos en la vida moral, en la vida ética y en la vida religiosa de una persona no es lo más adecuado. Vea, por ejemplo, un elemento muy simple que a uno le pasa como sacerdote. Cuando llega alguien y habla con uno, le dice: padre, yo estoy en esta situación, por ejemplo, convivo, o estoy en X o Y situación. Pero padre, no, yo vivo bueno, vea, mire esas otras parejas cómo viven, son casados y miren lo horrible que viven, como perros y gatos. No, padre, absuélvame que yo también puedo comulgar. Hombre, no, si es que usted vive muy bueno, usted es muy fiel a su Señor y todo esto. Y uno termina de pronto absolviendo a esa persona. Y luego uno empieza a caer en cuenta que hay cosas que no son adecuadas, por una idea muy simple. Los que hacemos parte, oigan bien, los que hacemos parte de una institución, somos parte de una institución. Por lo tanto, las verdades de esa institución deben ser defendidas y a la vez respetadas. En esto renuncia el individuo para lograr la colectividad en conciencia del grupo al cual o desde el cual yo me proyecto y a la vez hago parte. Por eso es muy importante uno entender. Por eso cuando uno está en la iglesia, uno sabe en lo que está.
No, por ejemplo, sabe los principios morales de la iglesia. Eso es muy claro. No, por ejemplo, no entiende, y veces como católicos salen a desfiles o a gritar, por ejemplo, arengas a favor del aborto o a favor de la cadena perpetua o por ejemplo a favor de la eutanasia y muchas otras cosas, cuando hay unos principios claramente enmarcados por la iglesia en el catecismo y no es posible salirse uno como de ese marco. Eso no me niega la posibilidad que tengo de acercarme a la otra persona para que la persona encuentre consuelo y en el consuelo cambio de vida frente a lo que está viviendo. Por eso yo siempre he creído que el cristianismo no es más que una lámpara muy grande que ilumina y da calor al corazón y a la vida del cristiano para que a través de eso pueda cambiar. No es Dios a mi imagen y semejanza, sino que soy yo a imagen y semejanza de Dios. El don de ciencia me permite entender la plena verdad de Dios. Claro, ciencia no traduce solo como el campo de la experimentación o del pragmatismo meramente humano. No, va mucho más allá. La ciencia es darnos cuenta de qué verdad realmente rige nuestra vida. Y a partir de eso que rija nuestra vida, podamos orientarnos. A uno le agrada mirar, por ejemplo, grandes pensadores y científicos que fueron muy religiosos. Por ejemplo, Albert Einstein, por ejemplo, fue un hombre muy religioso. Isaac Newton fue un hombre extremadamente religioso. O Copérnico, Galileo Galilei, Tycho Brahe, que desde la astrología vieron grandes principios y creyeron. Planck, por ejemplo, desde la evolución de las especies y la clasificación de las mismas, igualmente dieron elementos muy claros. Recordemos que la ciencia desde lo humano no contradice el campo de la fe o teológico. Yo creo que en cierta medida lo complementa. Los tres últimos, piedad. Piedad es el corazón que se coloca en Dios, para que desde Dios el corazón pueda encontrar paz y consuelo. Eso es la piedad. Cuando uno dice fulano de tal es muy piadoso, fulano de tal aprendió a vivir en su propia vida, en la cotidianidad, la voluntad de Dios. Claro, esto no es siempre fácil. La vida hay veces es muy difícil. Uno quisiera que siempre todo fuera como recto en la vida y que las cosas funcionaran, pero no, la vida hay veces nos va colocando opciones, tenemos que tomar decisiones, pero bueno, ahí de todas maneras vamos caminando. El don de fortaleza, ¿para qué nos sirve? Para tener fuerza frente a las decisiones mismas que nosotros en la cotidianidad debemos tomar. Uno hay veces, por ejemplo, se acuesta pensando en decisiones que uno tiene que tomar. Hay veces cosas realmente muy delicadas. Pensemos, por ejemplo, en esto: cuando un hombre ha dejado de amar un poco a su esposa y se va enamorando de otra. Ahí es donde realmente debería entrar la fortaleza, el don del Espíritu Santo de la fortaleza, para pensar que esta es la mujer con la cual he estado 30 años y es la mujer a la que debo respetar. Es la madre de mis hijos, es la madre que ha estado ahí, ha sido fiel, la mujer que siempre se la ha jugado por mí. Yo no puedo tratar de salirme del corral simplemente porque el instinto o el placer ha logrado como alborotarse por otra cama o por otra persona. Yo creo que valdría la pena. Cuando uno tiene, por ejemplo, el don de fortaleza, da lo mismo choque 80, es decir, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, no importa el tiempo que yo he compartido, y esto sí es una cosa muy grande en la sociedad. Yo no sé si ustedes se van dando cuenta, en la medida en que vamos viendo un poco estos dones del Espíritu Santo, qué lejanos estamos nosotros de amar plenamente a Dios. Y temor de Dios, finalmente, el temor es el respeto, el temor no es el miedo. Vale la pena diferenciar eso. Temor no es miedo. Yo a Dios no le tengo miedo. Yo no llego al cielo por miedo al pecado. No, yo llego al cielo porque Dios me ha amado. E implica que yo sea coherente con ese amor que Dios me ha tenido. No puede ser lo contrario. Yo no puedo sentir un miedo por Dios, un temblor por Dios. Por eso, en la doctrina católica hay que evitar mucho, y en las homilías hablar mucho del infierno, como esos padres antiguos que hablan todo el tiempo del infierno y uno temblaba. Yo me acuerdo mucho de un director espiritual del seminario que hablaba recuerdo mucho de las misas gregorianas, y hablaba de un monje que llegó al
sería al purgatorio o al infierno, y se le apareció a otro en sueños y le decía que por favor ofrecieran por él 30 misas. Y a raíz de eso, Hildebrando, que era el abad de ese lugar, futuro Papa Gregorio, colocó las misas gregorianas. No, yo creo que el cristianismo se mueve en base al amor, no en base al miedo o al susto que me pueda producir el infierno. Es buscar a Dios. Qué bueno, insisto, a lo largo de estos días, abrir el corazón a Dios. ¿Qué queremos nosotros, por ejemplo? Tanto en lo personal, estar bien, como en el campo de nuestra familia. Y en nuestro país queremos estar en paz. Queremos una sociedad de verdad. No queremos una sociedad llena de mentiras. Ahora, por ejemplo, vivimos unas mentiras tan impresionantes desde todo punto de vista, del gobierno, de la fuerza pública, de la población civil, de los narcos, de las bandas, de los grupos guerrilleros. Cada uno trata de primar su propia verdad, y en nuestra vida debe primar siempre la verdad de Dios. Dios, ¿qué quieres que nosotros hagamos? Y la respuesta será siempre la misma: abrirnos a su amor, experimentando las palabras de la última cena: amarnos los unos a los otros como Él mismo nos ha amado, porque es el amor que Dios ha tenido para con la humanidad. Que Él entonces nos ayude y nos guarde y nos proteja, para que, al ser fieles a Él, podamos producir buenos frutos para nuestra salvación y la salvación de los hermanos. Finalmente, coloquémonos bajo el amparo maternal de la Virgen María, de la llena de gracia, de la bendita entre todas las mujeres. Pidámosle que nos guarde, que nos ayude a caminar en medio de tantos problemas, que si tropezamos y caemos, ella nos levante. Y le decimos desde el fondo del corazón que un día queremos estar con su Hijo, pero solos no podemos. Con su ayuda indudablemente lo lograremos. Pidámosle a San Rafael Arcángel, el que siempre nos guarda con sus alas, el que siempre nos nutre con alimento de Dios, para que después de esta inmensidad de lágrimas, de dolor, de mortificaciones, podamos descubrir a Cristo, el que siempre es el centro de la vida cristiana. Como decía hermosamente Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, al que Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Amén.